Muchas gracias quienes se han conectado. Eh, Creo que quienes están aquí es porque conocen a Néstor y también se interesan en el tema. Néstor es amigo de larga data del SBL, el Seminario Bíblico y la UBL, profesor emérito de Biblia y Teología del anterior ICEDET y, por supuesto, profesor en múltiples instituciones a nivel latinoamericano y más allá. He trabajado con sectores populares, pueblos originarios y también estudios en antropología social, que creo, Néstor, eso trae un enfoque muy interesante al trabajo que estás haciendo ahora. Así que el espacio de hoy es una invitación para conversar en torno al artículo que Néstor nos aportó para la revista Vida y Pensamiento en el último número. El número se titula Religión y Democracias, propuestas teológicas para enfrentar las agendas regresivas. Y el artículo de Néstor se llama, para mí, provocativamente, ¿verdad? Agenda regresiva o agenda agresiva, la propuesta neoliberal y la fe en Jesús. Entonces, te agradecemos y vamos a pedirles, a invitarles que enciendan sus cámaras y que nos presentemos para que podamos realmente tener un diálogo y saber con quiénes estamos conversando. Virginia, Buenos días, mucho gusto de estar en este espacio. Mi nombre es Virginia Ponce, soy del Perú y estudio en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Estoy ya, voy a entrar al tercer año de estudio de ciencias bíblicas. Gracias. gracias Virginia. Sebastián, Buenos días a todos, gracias Elizabeth, un placer verte. Mi nombre es Sebastián, soy miembro de la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos, soy vicepresidente del Ministerio Latino en la Diócesis de Nueva Jersey. Es un placer y ya lo había visto Ernesto anteriormente este año, en junio en Costa Rica. Habíamos ujú, comido sí es juntos. cierto, en el Gracias, mucho Congreso gusto de otra vez verte, Estudios Néstor. Bíblicos. Gracias. Eh, Edwin, Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Edwin Mora Guevara y trabajo en la Universidad Bíblica. Estoy muy contento de ver a Néstor y de verles a ustedes también, a muchos y a muchas que conozco. Gracias. Artemisa, volvemos con Artemisa. Roberto, qué gusto verte. Ah, bueno, ahí está Artemisa. Si quieres presentarte. Buenos días, mi nombre es Artemisa Torres de México, estudio la licenciatura en teología, estoy por terminar. Tuve el gusto ya de tomar alguna clase con el profesor Néstor Míguez, un par de clases, y pues estoy muy emocionada y un gusto volver a saludarle y conocerles a todos y a todas. Muchas gracias, Artemisa. Roberto, ¿Aló, me escuchan? sí, Buenos días, sí, a todos y a todas, también al profesor Néstor, qué bueno poderle escuchar otra vez y conversar con ustedes. Voy a estar un rato conectado. Aquí estoy desde Cali, Colombia, trabajo con la Universidad Bautista en enseñanza y Biblia y teología. gracias, Gracias. Roberto. Isis, Buenos días, yo soy Isis, estudiante también de teología en UL y pues la verdad solo conocía a don Néstor por escrito, así que es un gusto tenerlo aquí en una clase y con mucha expectativa y mucha gratitud también. gracias, Isis. Sarvia, Buenos días con todos y con todas. Espero que se me escuche bien. Como verán, yo estoy en un parque.
aprovechando aquí para tomar un poco de sol desde Lima, Perú. Es un gusto poder participar en estas conferencias. Al profesor Néstor Míguez, muy similar a la anterior compañera, pues solo lo he leído, no lo he tenido en cursos, así es que va a ser muy interesante, muy importante escuchar. Muchas gracias. Gracias, Arbia. Santos. Buenos días, hermanos. Gusto saludarles. Un saludo de paz y bien. Mi nombre es Santos Mejía. Para mí será un gusto estar recibiendo esta bonita formación, ¿verdad? Que nunca termina, dicen los hermanos. Actualmente estoy estudiando teología en la Escuela Monseñor Gerardo. Yo soy catequista del Ministerio de Bautismo de aquí en la parroquia San Francisco de Asís de Totonicapán, Guatemala. Padre de familia, ya casado. Será un gusto estar con ustedes y me va a gustar mucho y es una alegría estar con ustedes. Les deseo muchas bendiciones y espero tener éxito con ustedes. Gracias. Gracias. Luis. Buenos días. Sí, yo soy de Perú. ¿Me escuchan? Sí. Yo soy de Perú y gustoso de estar en esta conferencia. He leído al doctor, pero nunca hemos estado en una clase así, ¿no? Estuve llevando algunos cursos en la UVL hace muchos años. Estudié en AETE también Ujú. y soy pastor. Estoy trabajando en una pastoral. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Y Belis? Sí, buenos días o buenas tardes para acá en esta parte Ujú. del mundo. Buenas tardes. Mi nombre es Ibeliz, soy profesora de teología en Northwest Nazarene University en los Estados Unidos, pero vivo en Puerto Rico, soy puertorriqueña, así que somos hermanos. No he tenido el gusto, el placer de conocer al profesor, pero lo hemos leído muchísimo, así que es un placer estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Ricardo. Buenos días, Ricardo Cabezas. Nací en Costa Rica, pero ¿me oyen? Perdón. Sí, Sí. sí. Bien. Nací en Costa Rica, pero llevo más de 50, bueno, casi 50 años de vivir en Estados Unidos. Estoy en Portland, Maine, en donde hoy estoy tratando de recoger las últimas hojas que han caído porque el martes va a nevar aquí como medio metro de nieve. He estado trabajando aquí soy laico. Empecé a estudiar teología en el Seminario Bíblico Latinoamericano en 1971. Una de mis compañeras era, ya se me fue. Bueno, pero he seguido estudiando por mi cuenta y pues sigo estudiando todavía. Gracias. Gracias, Ricardo. Nubia. Hola, hola. Mi nombre, buenas tardes también acá desde Puerto Rico. Mi nombre es Nubia Gisela Santos Mangual. Soy líder laica de las iglesias bautistas acá en mi país. También participo activamente en la red CLAI, ¿verdad? Y el profesor, bueno, acá me atrevo a decirle Néstor Míguez, en mis estudios teológicos en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, es lectura obligada, ¿verdad que sí? Así que de manera particular, ¿verdad? Qué bueno tenerlo, ¿verdad? Y mirarlo y ya mismo escucharlo. Gracias. Ena Elisa. Hola, buenos días. Un Bueno, saludo muy cariñoso desde El Salvador. Gracias por la oportunidad. gracias por acompañarnos. Y a ver, Elsie Chávez. No sé dónde estoy. Uy, te vimos un momentito y Un se fue. momento, Ahí ya. Ahora estás. sí, yo no Sí. me veo. Pero bueno, buenos días. Yo tomé una clase con el profesor hace tiempo y de verdad que me encantaría volverlo a escuchar. Yo vivo aquí en Chicago, Illinois, y viví un tiempo también en Costa Rica.
Se me olvidó ya el acento Costa Rica, pero encantada de estar aquí. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Y Lucila, Sí, buenos días. buenos días. Estoy desde el Tolima, Colombia. Pues fui invitada y aprecio y agradezco mucho la invitación. No conozco al profesor, pero será un placer escucharle por la temática que me compartieron. Muy pertinente. Entonces estoy atenta y gracias. Muchas Gracias, gracias, gracias. Lucila. Y tenemos un Samsung que se conectó. No sé si quiere presentarse. Bueno, yo no me presenté, me doy cuenta. Yo soy Elizabeth Cook, docente en el área de Ciencias Bíblicas de la UVL y actualmente rectora. Así que es un gusto. Bueno, aquí tenemos a Alex Lozano que se acaba de conectar. Saludos, Alex. ¿Quiere presentarse? Hola, no tengo cámara en este momento, tengo dificultades, pero tengo voz. De manera pues que Adelante. un saludo desde Bogotá, Colombia y un gusto de poder estar en este espacio. Gracias, querida Eli. Gracias, Alex. Qué gusto. Bueno, entonces queremos hoy creo que más que no va a ser una conferencia, que queremos fomentar el diálogo a partir de lo que Néstor nos ha compartido sobre este tema, e invitarlos a luego leer el artículo y profundizar. Así que estamos en tus manos y muchas gracias, Néstor. Gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Me escuchan bien? Sí, un poquito entrecortado. Sí, desgraciadamente yo no tengo una buena conexión a internet en mi casa. Trataremos de hacerlo lo mejor posible. Sí, claro. Eh, bueno, cuando me plantearon el tema, me llamaron a través de una comunicación de la VL para publicar este artículo sobre agenda regresiva. La primera pregunta que me surgió, y después por eso el título, es ¿a qué llamamos regresivo? Porque para decir que algo es regresivo, tenemos que haber pensado que teníamos algo progresivo. O sea, que hemos avanzado hasta cierto lugar y que desde ese lugar estamos retrocediendo. Y que la agenda que se plantea en el mundo social, político, económico, de derechos humanos y demás, hoy aparece entonces como una regresión sobre ciertos progresos que se habían hecho. Entonces, mi primera pregunta fue, ¿qué es el progreso? Para que podamos hablar de una agenda regresiva. La idea de progreso es una idea moderna. Eh, las sociedades antiguas no tenían idea de progreso. La idea de progreso nace a partir fundamentalmente del positivismo, a partir de la idea del iluminismo, ¿no es cierto? Como que la humanidad ha alcanzado un nivel de conocimientos, un nivel de acción, un nivel de control de la naturaleza, que le permite por sí misma avanzar y determinar nuevas formas de vida. Obviamente, esto es posible
porque de alguna manera se independiza del concepto religioso, porque en el concepto religioso toda idea de cómo se construye la vida humana está basada en una idea de lo divino, especialmente si tenemos una idea de providencia y una idea de determinación en donde lo nuevo, lo bueno, siempre lo provee Dios o la deidad, si queremos ser más amplios, ¿no? Y abarcar también otras culturas. A partir del iluminismo, a partir del positivismo, a partir de ciertos avances científicos, eh, la idea de que hay posibilidad de que el ser humano sea quien gestione su propia vida en un sentido progresivo, o sea, avance hacia la plenitud por pasos escalonados, digamos, ¿no? Diferente de la idea apocalíptica, donde el mundo es un desastre, donde todo se destruye y es Dios quien de alguna manera dice, bueno, hasta aquí llegamos y lo perfecto lo establezco yo, los seres humanos no son capaces de hacerlo. Justamente la idea de progreso dice, no, el ser humano es capaz de hacerlo. Hay un punto de quiebre en esto. Yo suelo compartir con los alumnos, con quienes me rodean, pensar en el año 1500. En el año 1500 tenemos vivo a Cristóbal Colón, a Copérnico, a Maquiavelo, a Miguel Ángel, a Pacioli. Pacioli es menos conocido, pero es muy determinante porque fue un matemático que estableció todo el tema del cálculo moderno, pero no solamente el tema del cálculo moderno, sino también la contabilidad de doble entrada fundamental para el desarrollo del capitalismo. Tenemos a Leonardo, es decir, el mundo de la ciencia, el mundo del arte, la imagen del mundo, y tenemos a Lutero, que transforma la concepción medieval de la religión y establece toda una nueva manera de entender el lugar del sujeto, del yo, en lo religioso, ¿no? El gran quiebre de Lutero, para mi manera de ver, está justamente no tanto en que se separa del catolicismo, demás, sino que introduce una nueva forma de comprender la relación con Dios, no mediada ya por la institución eclesial, aunque no desecha la iglesia, sino, digamos, a través de la relación directa con la palabra y la posibilidad de cada sujeto de interpretar la palabra, ¿no? Entonces, esto revoluciona el concepto religioso predominante en el mundo antiguo y en el mundo medieval. Entonces, todas estas características, el mundo, el planeta ya no es el centro del universo, la Tierra no es plana, hay otros continentes con otras culturas, con otros modos de ser humano, hay otro modo de hacer política, hay otro modo de entender el arte. Todo esto cambia en esos y el antecedente de Gutenberg, de la imprenta, donde es posible entonces desparramar el conocimiento de una manera distinta. Entonces la importancia de la educación para que todos puedan leer. Todo esto va conformando una idea de que el ser humano tiene otra responsabilidad en el mundo que habita y que todas estas cosas son vistas entonces como elementos de progresión. Entonces, digo, para nosotros que somos creyentes, la idea de que el progreso no depende de la voluntad o la providencia divina, sino de la gestión que los propios seres humanos hacemos del mundo en el que vivimos, de la forma en que descubrimos, nos apropiamos y manejamos la naturaleza, de la forma en que nos relacionamos unos con otros.
de la forma en que organizamos nuestra sociedad. Todo esto eh, implica pensar la religión desde otro lugar, pensar la relación con Dios desde otro lugar. La idea de progreso es una idea justamente que además comporta la crítica de la religión. Pero no quiero centrarme en esto solamente, sino señalar qué cosas eran vistas, porque a esta idea va acompañando la idea de que el ser humano, así como domina la naturaleza, o de alguna manera puede utilizar sus fuerzas de una forma más creativa, recordemos que en el desarrollo de esto está todo el tema de la revolución industrial, de la producción masiva, de la educación, toda la modificación de los modos de la alimentación, de los modos de la salud. Todo se va transformando y el crecimiento demográfico, porque las mejoras en la alimentación, en la salud, en el control de las fuerzas de la naturaleza en forma creativa a través de la industria, todo esto además produce un crecimiento demográfico muy grande. Y la idea entonces de que así como el ser humano ha progresado en en el conocimiento, en el control de la naturaleza, en la forma de organizar su sociedad, también acompaña un crecimiento moral, ¿no? Y entonces el iluminismo llega con la formulación de Kant y otros filósofos justamente a la idea de que el ser humano es un ser que puede construir su moral, ¿no? Yo eso no lo pongo en el artículo, pero ya que estamos conversando lo señalo. Cuando se establece, el filósofo Emmanuel Kant establece lo que él llama imperativo categórico, de alguna manera está pensando en también un ideal de ser humano, que él justamente lo plantea como la paz universal, ¿no? Y que tiene mucho inspirado en el cristianismo, pero que no se plantea como algo que establece la divinidad, sino como algo que surge de las propias modos de convivencia del ser humano. Entonces, el ideal de la paz universal. Esto incluso tomó forma religiosa en el cristianismo, con la idea de los valores del reino y de que el ser humano podía llegar a construir, ¿no es cierto?, el reino de Dios en la tierra. Dicho sea de paso, fijémonos que algo de esto también quedó en la teología de la liberación en América Latina, ¿no? La idea de que los seres humanos, mediante la revolución, podíamos alcanzar, si no el reino de Dios, algo muy parecido. Bueno, todo este ideal de repente encuentra algunas preguntas. La primera pregunta la plantea la llamada Primera Guerra Mundial, que no es tan mundial sino europea, pero Europa se consideraba a sí mismo el mundo, ¿no es cierto? O el mundo nordatlántico en todo caso, que dice, ¿y dónde está el ideal de la paz universal si las naciones supuestamente más poderosas y más avanzadas, más progresistas de la tierra, Alemania, Francia, Inglaterra, donde el ideal de la Revolución Francesa, donde el ideal del avance de la ciencia, donde tomó lugar la Reforma Protestante, se están matando? ¿Dónde quedó el ideal del bien moral y de la paz universal? Si la Primera Guerra Mundial ya lo cuestionó, mucho más la Segunda, donde además se produjeron dos importantes genocidios. Uno que reconocemos mundialmente, que fue el genocidio nazi de los campos de concentración. El otro, que es menos reconocido como
genocidio, pero que es igualmente genocidio, es el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que es un genocidio, es la exterminación indiscriminada de población civil por razón de su lugar geográfico, ¿no? Entonces estos dos genocidios nos marcaron que efectivamente el ser humano, el progreso tecnológico no siempre acompaña el progreso moral y que además a veces sirve para lo contrario, para cometer los mayores crímenes e inmoralidades, ¿no? A partir de ahí se trató de superar esto con la Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano, ¿no? Llamado Declaración Universal de los Derechos del Hombre en primer lugar y después de los derechos humanos, que retoman los derechos del ciudadano, los varones de la Revolución Francesa, y de alguna manera se plantea eso como el piso de la condición humana. A eso suceden otras convenciones internacionales llamados los derechos de tercera generación, los derechos de la niñez, se habla de los derechos del mundo natural y demás, y esto configura lo que podríamos llamar la agenda progresiva, a pesar de estos datos que parecerían indicar que además de una agenda progresiva, tenemos también en el mundo momentos en los cuales esa agenda colapsa. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente vemos que muchos de los mecanismos de esta agenda progresiva, que significaba básicamente la igualdad entre los seres humanos. El ideal máximo es una sociedad justa, ¿no es cierto? Incluso los socialismos, el marxismo, planteaba un ideal de que progresamos hacia la sociedad sin clases, hacia una sociedad más justa. Incluso el liberalismo tiene su utopía de que el mercado iba a lograr que todos fuéramos más libres y una mayor justicia. Todos estos ideales, todas estas formas utópicas de ver una sociedad más justa han caído. Y se puede hablar de agenda regresiva. Hoy la idea de que los seres humanos podemos construir una sociedad más justa está cuestionada. Es más, la agenda neoliberal dice que justamente lo que hay que asegurar es la desigualdad, incluso en sus últimas expresiones, dice que hay seres humanos que sobran directamente, que el mundo no es para todos. Eh, Hace unos días escuchaba una conferencia que me llamó mucho la atención sobre el crecimiento demográfico y señalaba cómo el crecimiento demográfico, las proyecciones de crecimiento demográfico, esto no está en el artículo porque estos son de hace apenas unos días atrás, el crecimiento demográfico se ha estancado y se prevé una regresión de la población a nivel mundial para los próximos años. Y el que exponía decía, ¡qué bien! Porque si somos menos, vamos a ser más felices todos, ¿no? Ahí nuevamente está la idea y por otro lado aparece otra utopía de que la tecnología, especialmente aplicada a las ciencias de la salud, nos permitirán vivir 200, 300 años. Yo ya tengo 77 y no espero a vivir 300 años, se los aseguro, no tengo ninguna ilusión ni voluntad de semejante cosa. Pero esta es la idea de la progresividad. Sin embargo, lo que vemos es que
lo que se va imponiendo en el mundo de hoy, especialmente en el mundo de la virtualidad, en el mundo de la tecnología, eh, es en realidad una propuesta muy diferente. Discúlpeme que voy a mirar mi- mis apuntes. En lo que yo decía en el artículo, para poner un ejemplo más visible, muchos de ustedes habrán visto, quizás los más jóvenes no, pero veo que todos han tenido la oportunidad de escuchar o ver alguna vez a Michael Jackson, que inventó un paso en sus canciones que llamaba Moonwalk, ¿no? En el cual simulaba caminar, hacía los movimientos de quien marcha hacia adelante, pero que en realidad caminaba hacia atrás. Y yo creo que el mundo de la tecnología está haciendo eso. Los nuevos inventos, toda esta cuestión de las redes sociales, toda esta cuestión de la virtualidad, toda la capacidad tecnológica que hemos tenido, están generando nuevas formas de esclavitud. Si el progreso era la abolición de la esclavitud, ahora se han generado nuevas formas de esclavitud que ya no encadenan los cuerpos, sino lo que es más dramático todavía, encadenan las almas, ¿no? La construcción de modos de lo que llamamos más técnicamente captura de la subjetividad, es decir, cómo se apropian de mis deseos, cómo me dicen qué tengo que desear y cómo tengo que desearlo. ¿Qué es lo que hace a mi plenitud? Para ser pleno tengo que tener tal cosa, tal otra, tal otra. Y lo que en realidad aparece, y esto es todo un tema que nos llevaría mucho más tiempo a explicar, es que en realidad mientras que suponemos que nosotros consumimos, en realidad somos consumidos. Cada vez que participamos de una red, incluso como esta, se generan algoritmos que nos dicen qué nos gusta, qué datos aportamos, qué decimos de nuestra propia realidad, y entonces después nos van a llover ofertas, eh, una cantidad de indicaciones a través de las redes que van a aprovechar estos datos que nosotros vertimos a través de Facebook, a través de TikTok, a través de Instagram, a través de WhatsApp, a través de todas estas redes, ¿no es cierto? Les aportamos insumos que incluso se negocian, porque entonces todos estos conforman bases de datos que después a Amazon, van a Shane, van a las distintas formas que nos dicen, te hago esta oferta, te oferto esto, te oferto lo otro, todos estos nuestros entran en nuestros datos bancarios y para los que tienen, eh, todo esto conforma entonces una forma de captura. Entonces la pregunta mía es justamente, ¿hasta qué punto esto en realidad es una conculcación de derechos, es una construcción de subjetividad, en donde en lugar de progresar, somos objeto de una cierta agresión? Somos bombardeados constantemente en nuestra subjetividad, en nuestro deseo, en nuestra manera de ser. Y todas las relaciones humanas, en cambio de estar guiadas por un sentimiento ético, están guiadas por los resultados de ciertas construcciones, de ciertos modos de manejar. Cuando yo veo a mi nieta de 18 años, para hablar de formas muy concretas y de la vida cotidiana, veo que lo que a ella le interesa es tener muchos seguidores en sus redes sociales. Hoy si le pregunto a un joven,
qué le interesa más es ser un influencer, ser un youtuber y tener miles de seguidores. Entonces, por ejemplo, algo que me llamó la atención, yo soy muy futbolero, entonces decía, el gran éxito de Messi no es ser campeón mundial. El gran éxito de Messi es que es la persona que más seguidores tiene en las redes sociales, ¿no? Y entonces se mide por la cantidad de seguidores. ¿Eso es algo que hace al progreso de la humanidad o hace al regreso? Es la construcción de ídolos, de influencers. La palabra influencer me parece muy importante porque justamente es alguien que tiene capacidad de influenciar sobre los demás, de actuar en la construcción de la subjetividad de los otros a través de la virtualidad, de otros que se ofrecen a sí mismos para ser sus seguidores, ¿no? Entonces, si Jesús tenía discípulos, los youtubers tienen seguidores, ¿no? Estamos, por eso digo que para nuestra fe en Jesús, de ahí el subtítulo, ¿no? Agenda regresiva o la fe en Jesús, el neoliberalismo o la fe en Jesús, tiene mucho que ver, porque ¿quién es el que dirige nuestras vidas? ¿Quién es el que pone en juego el mundo afectivo en el cual vivimos? Si las influencias del mundo virtual o el prójimo concreto que tengo que amar y que no es un amigo porque pone el pulgar para arriba en Facebook, sino que es un amigo porque está cerca de mi necesidad. Porque hasta la palabra amigo ha cambiado de sentido. Cuando Jesús dice, ya no los llamaré mis siervos, sino mis amigos, no estaba pensando en Facebook. Y el amigo de Facebook no da su vida por sus amigos. La relación con Jesús no es la relación de Facebook, no es el mundo virtual, no es el mundo de la agresividad que generan las redes virtuales. Yo señalaba, y voy a tratar de terminar con esto para dar lugar a más preguntas, disculpen que vuelvo a mi apunte. Yo señalaba algunos elementos, después ustedes pueden leer el artículo, los que tengan interés. Eh, la idea de que cuáles son los elementos que aparecen más agresivos. A ver si encuentro acá. Disculpen un segundito. Aparecen tres o cuatro elementos que yo voy a destacar en esto, en contraste con nuestra fe. Primero, el pecado tiene buena fama. Hoy en día, lo que llamamos pecado es otra cosa. Si yo miro el mundo bíblico, la ambición, el orgullo, la agresividad, la soberbia eran catalogados como pecado, ¿no? La ambición, la agresividad, el orgullo, la soberbia son pecados. Hoy en día, si uno mira qué cosas pide una empresa para quienes quieren ocupar puestos ejecutivos, el requisito para ser un emprendedor exitoso, ¿cuáles son? Ser ambicioso, ser agresivo, eh, autovalorado, codicia. La codicia es prohibida en la tabla de los 10 mandamientos bíblicos, pero hoy es la virtud por excelencia, el tener más, el ser el que más tiene, o sea, ser codicioso. O sea que mientras que la solidaridad es considerada un desastre,
porque significa darle a otros lo que es mío, y cuando un gobierno cobra impuestos, no está proveyendo a una actitud solidaria, sino a una corrupción, porque yo tendría que ser el único administrador de lo mío, ¿no? Todo esto que en la Biblia es pecado, ahora en el neoliberalismo y en el nuevo mundo progresivo se transforma en virtudes. Otro elemento de esta agenda agresiva es el prejuicio como dato. Hoy vivimos construyendo prejuicios. Y así como en un momento la agenda progresiva quiso eliminar los prejuicios y reconocer los derechos de quienes antes eran considerados inferiores, hoy aparece una nueva agenda del prejuicio. El éxito del prejuicio está cuando ya no se lo ve como tal, sino como un dato normal de la realidad, como algo que está inscrito e innato en el orden social. El pobre es pobre porque quiere, porque la oportunidad de salir la tiene. Si fracasaste es por tu propia incapacidad. No es el sistema social que te lleva a la pobreza, no es la explotación, es que no sos capaz de superarla. El prejuicio entonces se vuelca incluso de la persona contra sí misma, la agresión contra sí misma por no haber alcanzado el éxito que la sociedad te hubiera permitido. Esto es algo muy doloroso y yo lo veo permanentemente, especialmente en los barrios humildes, donde esa agresividad hacia sí mismo se transforma en una agresividad hacia los demás. Entonces vemos el crecimiento de la violencia doméstica, vemos el crecimiento del femicidio, vemos el crecimiento de formas de los clanes y grupos que toman distintos nombres en distintos lugares, el crecimiento de las mafias, el crecimiento de la agresividad a través del consumo y negociación de adicciones. Y todo esto se transforma y se ve también en las matanzas. Toda esta eh, cosa increíble de personas que deciden salir a matar a cualquiera simplemente porque tienen que descargar una agresividad que se ha construido dentro de sí mismos, ¿no es cierto? Aparece otro elemento agresivo que es la mentira como construcción. La idea de que lo que vale es mi opinión y los medios de comunicación masivos y especialmente a través de las redes se han transformado en la difusión masiva de datos falsos, de acusaciones y de eslogan falsos en que se aunan a la circulación del prejuicio como ejercicio del poder. No solamente en las relaciones personales, sino también en las relaciones políticas. El lawfare, ¿no? Lo que llaman el lawfare o la forma de los juicios amañados, ¿eh? En las cuales se condena no por la prueba, sino por la íntima convicción del juez. O sea que el juez actúa a partir de sus propios prejuicios. En América Latina lo hemos visto, durante años estuvo encarcelado Lula, actualmente está encarcelada Cristina Fernández en Argentina, está exilado Correa, acusados de corrupción y en ninguno de los casos hubo pruebas. En todos los casos el juez condenó por su íntima convicción, porque no podía no saber, ¿no? Fíjense cómo la mentira como construcción, el dato falso, la circulación de noticias amañadas se han conformado también
tanto en la vida personal como en la vida política. Y así se constituyen otros mensajes de los llamados mensajes de odio que alimentan la agenda personal del mundo. Tanto es así que incluso hasta está la palabra haters, ¿no? Odiadores, como una dimensión de lo que ocurre en las redes. Todo esto me lleva a ver que justamente la pregunta es cómo todo esto de alguna manera ya está señalado en los evangelios, cómo esta forma de ser agresiva termina todos estos elementos, el juicio amañado, el prejuicio contra el pobre, la, eh, la mentira como forma de difusión, eh, la ambición y la fama como metas en la vida, todas estas fueron las que llevaron a la crucifixión de Jesús. Por eso hablo de una agenda agresiva. La fe en Jesús es mirar el mundo desde otro lugar, no pensando en el progreso como lo pensó el mundo positivista, liberal del antiguo liberalismo, sino pensando en el compromiso del amor. El compromiso del amor no depende del progreso. La ética personal y comunitaria no depende de que el ser humano sea mejor o más pleno, sino de que pongamos en ejercicio el amor al prójimo. Un filósofo judío, Emmanuel Levinas, eh, traduce la expresión amor al prójimo de una manera distinta. Él dice, la expresión amarás a tu prójimo como a ti mismo debe leerse de esta manera, amarás a tu prójimo, tú estás en él o en ella. Eh, Pensar que mi posibilidad de ser mejor ser humano es cuando soy capaz de encontrarme, reflejarme y actuar conjuntamente con mi prójimo. Ahí es donde la agresividad se transforma por la posibilidad de la identidad y del amor, del encuentro conjunto con Dios y con su creación. Hasta allí no es un resumen del artículo porque he incluido cosas que no están en el artículo y cosas que están en el artículo no las desarrollé, pero es la invitación a conversar sobre el tema y es una invitación a leer el artículo. Muchísimas gracias, Néstor. Nos has llevado por un recorrido que eh, levanta muchas inquietudes, pero también nos ayuda a ver mejor, ¿verdad?, los contextos actuales en los que creo que todos nuestros países se encuentran en nuestra sociedad en general y a pensar en qué significa la fe en Jesús hoy. Abrimos el espacio para comentarios, preguntas, entrar en diálogo con estos aportes que nos ha compartido Néstor hoy. Sí, tenemos a Artemisa. Ujú. Pueden usar la manita del Zoom si pueden y si no, eh, levantan su mano o ponen un mensaje en el chat. Adelante, Artemisa. Muchas gracias, gracias, profesor. Deja mucho que reflexionar. De esto último que decía, del pecado y esto, estaba yo pensando en la pérdida de la identidad personal. Cómo a través de las redes sociales nos vamos desvinculando con nosotros mismos, ¿no? El querer crear lo que llamaba del influencer, de cómo nos vamos arrastrando hacia esta
especie de psique colectiva, esta especie de moral colectiva, y entonces nos volvemos como parte de una masa sin forma y sin rostro. Y con lo que mencionaba del pecado me estaba haciendo pensar en, pues, esta desvinculación con uno mismo, pues no hay este amor, ¿no? Este amor propio, este autoamor. Y apenas este año empecé en el pastorado y les digo mucho a mi pequeña congregación que tiene que salir de aquí. Amor, que yo lo veo como en una línea recta. Amor a mí misma, amor a mi prójimo, amor a Dios. Entonces, si de aquí no sale, si de aquí no hay, hacia adentro no hay este vínculo, no hay esta autoconciencia, esta toma de responsabilidad, todo esto, esta línea no va a fluir. Ese río no va a tener un cauce. Y de esto último que usted habló, me quedó mucho esta idea también, ¿no? Cómo nos vamos despersonalizando y perdiendo esta conciencia propia y todo esto. Y pues muchas gracias, profe. Ya sabe que a mí siempre se me sale la lengua y hablo mucho, pero muchas gracias por todo lo que me hizo reflexionar. Escuchamos a unas dos o tres personas, ¿verdad? Para luego. Seguimos con Virginia, entonces. Sí, Gracias, Artemisa. sí, todo lo que ha dicho es como para reflexionar bastante y me queda la interrogante de cómo salir de esta agenda regresiva, tanto hay tantos aspectos que cubre realmente, ¿no? Pero uno de los que me cuestiono es, por ejemplo, en lo que ha dicho sobre uno se vuelve esclavo a todas estas cosas de las redes, del internet. Por otro lado, lo que la parte de lo que se considera normalmente en el cristianismo pecado, que ahora ya no lo es más bien una virtud para poder conseguir un trabajo, ¿no? Y bueno, lo que ha dicho también de la violencia, de los pecados estructurales, ¿no? Se dan mucho acá en el Perú, por ejemplo, en cuanto a las extorsiones, eso ya es el pan de cada día, ¿no? Entonces, nos hemos hasta cierto punto acostumbrado a eso. Pero ¿cuál sería nuestra esperanza? ¿No? Es una interrogante que me queda. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Vamos con Santos y luego, sí, adelante. Muchas gracias, hermana. A mí esto de poner en ejercicio esta ética me trae el deseo de hacer que mi corazón arda más en poner en práctica. Este ejercicio es muy importante, me hace reflexionar y seguir adelante. Es parte de este ejercicio, siempre lo he mantenido en mi vida personal, gracias a Dios. Y gracias a las buenas enseñanzas de todos ustedes, ¿verdad? Nunca vamos a terminar de aprender, ¿verdad? Madurar es lo más importante, educarnos en la fe. Esta doctrina bonita de la cual Jesús nos trajo al ministerio en su vida pública, esto nos trae también nosotros nuevos desafíos para seguir nosotros fortaleciendo con más actitud, tomando en cuenta el sufrimiento ajeno, etcétera. Yo animo a todos, muchos hermanos, ¿verdad?, de que esto no se quede encerrado, sino que también se ponga en práctica, porque Jesús dijo, vayan por todo el mundo, y entonces vayan, es decir, que accionemos con nuestra actitud, es llevar el evangelio con nuestras acciones, con nuestras actitudes, ¿verdad? No solo su palabra y que se quede nada más en nuestros corazones, sino expresarla, ¿verdad? Nuestra interioridad tiene que tener una espiritualidad más libre, más una esperanza que no defraude, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias. Gracias, Santos. Tal vez escuchamos a Ricardo y luego, Néstor, te damos la palabra. Gracias. Quería hablar sobre tecnología. Sí, es cierto, la tecnología ha generado una serie de problemas de esclavitud, tal vez, pero ha habido ese tipo de esclavitud y otras desde siempre. Cuando yo entré al seminario en el 71, yo no quería, no estaba planeando ser pastor, pero estaba cansado de que hubiera alguien que me estuviera diciendo en qué creer y yo dije, yo voy a ir al seminario y voy a averiguar por mi cuenta. Ah,
Ahora tenemos el Internet, en donde cualquier persona puede entrar y averiguar lo que quiera de lo que sea, sin tener que tener a alguien encima que le esté diciendo qué creer. Obviamente los peligros son inmensos, pero las oportunidades también son inmensas. Mi prima y su esposo que están administrando el canal de televisión Enlace, que, bueno, la mayoría del tiempo yo no estoy de acuerdo con lo que ellos presentan, pero de cualquier forma es el púlpito más grande del mundo. Tienen 6 satélites a través de todo. O sea, cuando alguien habla en esa cadena de televisión, hay millones de personas que lo oyen y uno dice, increíble, la tecnología nos permite mucho más de lo que jamás hemos tenido. Sí, hay mucho más peligro también, pero es algo con lo que nuestros hijos y nuestros nietos tienen que bregar y pues habrá que ayudarles, pero habrá que también oír lo que ellos nos están diciendo. Adelante, Néstor. Sí, voy a empezar por esto último. Eh, yo no estoy en contra de la tecnología, pero digo que hay que tener muchísimo cuidado, porque siguen estando por arriba nuestro. No es que tenemos la libertad. Justamente, fíjense quiénes son los que controlan los mecanismos tecnológicos. Son las 8 o 10 personas más ricas del mundo y que se informan de todos nuestros datos. Ya no existen las vidas privadas. Los datos nuestros son fuente de comercialización. Inmediatamente se sabe qué nos gusta, qué no nos gusta, qué sitios visitamos, qué sitios no visitamos. Eh, Les doy un ejemplo que me ocurrió hace unos días. Hace unos días yo venía con mi hijo, con uno de mis hijos, ya mayor, tiene más de 50 años, conversando en el auto de él, teníamos la radio prendida con el Bluetooth, ¿no? La nueva tecnología, y yo le comenté que estaba por vender mi auto, que yo ya no tenía ganas de seguir teniendo el carro que tenía, que quería cambiarlo. Me bajé del auto, prendo mi celular y me llegan 4 mensajes sobre posibilidades de autos nuevos, ofertas de autos, eh, ¿cómo es que se llama? Créditos para comprar autos. Es decir, hay alguien por arriba mío que en esta conversación que yo creía que era privada con mi hijo, por el hecho de tener el Bluetooth encendido para escuchar música, lo que nosotros conversábamos entró en el algoritmo de alguna de estas plataformas de inteligencia artificial e inmediatamente se difundió como para que estuvieran controlándome. Eso es agresivo. Las vidas privadas han quedado capturadas en las plataformas. Hace hará un par de meses, fui invitado a una entrevista con uno de los políticos más significativos de la Argentina. Eh, Quería conversar con dirigentes religiosos sobre algunos temas y demás. Yo llegué, me presenté, me dijeron, sí, lo está esperando, deje su celular acá. No solamente dejé el celular, lo abrieron y le sacaron la batería. Y yo le pregunté por qué. Y me dijo, porque esta conversación es privada. Aunque el celular está apagado, si tiene la batería puesta,
hay plataformas que son capaces de captar lo que se conversa aún con el celular apagado. La idea de que las plataformas nos dan libertades, es una idea que ya no es cierta. Porque además, ustedes fíjense quiénes son los dueños de las plataformas. Yo no estoy en contra, yo la uso, de hecho la estamos usando en este momento. Y hay también ciertos beneficios que podemos obtener, pero tenemos que ser conscientes que esos beneficios nos cuestan, nos lo cobran. Nos lo cobran en datos, nos lo cobran en influencia, nos lo cobran en formas en las cuales después nosotros vamos a ser parte del comercio que se ejerce. Digo, justamente lo que no nos permite las nuevas tecnologías es ser ingenuos, es creer que lo que hay es solo lo que vemos. Hay muchísimo detrás de las nuevas tecnologías. Digo esto porque además las nuevas tecnologías, como dije, desfiguran el lenguaje. Desfiguran el lenguaje. Eh, la palabra amigo ya no significa amigo, ¿cierto? Y lo que se difunden en las redes, por lo menos en la experiencia que yo veo, son mucho más mensajes de odio, de prejuicio, que invitaciones al amor. Y a un amor que además es un amor distante, ¿no es cierto? Es decir, no quiero abundar mucho sobre esto, pero mi única observación que quiero compartir es esta: no seamos ingenuos. El costo de el mundo en que vivimos son nuevas formas muy veladas, muy sutiles de agresividad. ¿Eh? Y las vivimos, porque algunos de los estudiosos están señalando ya que vivimos una sociedad del cansancio, una sociedad donde estar siempre comunicados, siempre recibiendo nuevos mensajes, siempre expuestos a la comunicación, genera cansancio mental. Y cuando la persona está cansada es más susceptible. Eh, Esto, digamos, yo lo estoy estudiando bastante, no solamente como teólogo, sino, como señalaron, también como antropólogo. Yo, además de teólogo, soy antropólogo y hemos estado estudiando, especialmente en antropología, la influencia de los medios masivos de comunicación y de las redes sociales en la conformación de la mentalidad de los adolescentes y en el proceso educativo. Y realmente, para quienes tenemos estas convicciones que yo tengo, los datos son alarmantes. En tanto la captura de lo que llamamos la captura de la subjetividad. Por eso creo que el mensaje de fe es tan importante. El mensaje de fe tiene una dimensión de relación personal inescapable. Eh, Y esto es lo que tenemos que valorar en nuestro contacto. No porque creamos, justamente la idea, no hay un cristianismo progresivo. No es que cuando todos seamos convertidos, algo que se usó mucho. No, no hay que hacer acción social, lo que hay que convertir, porque cuando todos seamos creyentes, entonces el mundo va a andar mejor. Y yo conozco muchos creyentes que hacen que el mundo ande mucho peor, o por lo menos se dicen creyentes. La fe no es una garantía de éxito. Jesús terminó crucificado. La fe es un compromiso con mi prójimo. Eh, con lo que decía Artemisa, para ir terminando esta intervención.
la, la idea de que yo conozco el amor porque Dios me amó primero, que es lo que dice el Evangelio de Juan, ¿no? El amor no nace del yo, el amor nace de Dios y lo que Dios puede hacer en mí. Entonces, la valoración del yo, eh, yo lo he escuchado mucho en algunos predicadores. Ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces para amar a mi prójimo me tengo que amar a mí mismo primero. No, el Evangelio de Juan dice otra cosa. El Evangelio de Juan dice, conocemos el amor porque Dios nos amó primero. Lo primero que tengo que experimentar es el amor de Dios, que amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que confía en Él no se pierda. Es ese amor primero de Dios que experimento en mi relación con Jesús, el que me permite descubrirme como un yo amante, como un yo que es capaz de generar amor, no porque el amor nace de mí, sino porque el amor nace de Dios, porque solo Dios es amor. Este es el núcleo de nuestra fe. Yo no amo ni porque voy a tener éxito, ni porque me van ni que porque voy a conseguir seguidores. Amo porque Dios me amó primero. Este es el núcleo de nuestra fe. Y esto no tiene que ver con el progreso, tiene que ver con el compromiso, que es una cosa distinta. En mi compromiso de cercanía con Dios, que me lleva a sentir que todo prójimo es mi hermano. Hay varios comentarios, pero dos preguntas aquí en el chat y luego le doy la palabra a Luis. Dice Janet, ¿qué estrategias podemos hacer para abolir las nuevas formas de esclavitud? Y Lucila, ¿cómo retomar nuestra esencia y la de otros y otros y no las apariencias? Luis, adelante. Buenos días, gracias por la cátedra, profesor. Sí, profesor, realmente hace algunos años todos nos hemos dado cuenta que ya no tenemos privacidad, pero muy interesante el tema de el progreso. Y yo creo que desde las redes sociales también está invadida o han invadido nuestras iglesias y ya nuestros pastores predican del progreso, pero del progreso que está afuera, ¿no? El progreso secular, ¿no? Y atraen a los feligreses con este mensaje progresista, con este mensaje de éxito. Y, y me gustó, o yo me quedo con una palabra que usted ha dicho, ¿no? No estamos en contra de la tecnología, pero sí tenemos que generar conciencia, tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo. Y esa conciencia a mí me lleva pues a ubicarme en qué lugar me ubico, ¿no? Justo meditaba hace unas semanas sobre Pablo cuando dice, yo estoy con Cristo crucificado. Y desde ahí, ¿no? Desde la cruz, Pablo se sentía que desde ahí él estaba trabajando. Nosotros no queremos pasarla mal. La mayoría de las personas quieren estar en otros espacios, no quieren estar en la cruz. Pero esta parte, profesor, conciencia, ¿no? Eh, cómo yo abro mi conciencia? ¿Cómo abro la conciencia a las personas que tengo a mi lado, mi comunidad, ¿no? Eh, enseñando, transmitiendo, creo que por ahí va el asunto. Pero si puede haber un aporte más, le agradecería. Muchas gracias. Gracias, Luis. Yo, si me permiten, yo quiero agregar una pregunta porque me he quedado pensando precisamente en esto del sector religioso. Por un lado,
esta caracterización de de elementos que contrastan con nuestra fe que nos presentaste, el pecado, ¿verdad? Como buena fama, que tiene buena fama el pecado, el prejuicio como dato, la mentira como construcción, los mensajes de odio, etcétera, pareciera caracterizar muchos de nuestros gobernantes hoy, ¿verdad? Una forma de ejercer el poder que para mí, curiosamente, o no sé porque no he estudiado el fenómeno, pero que les atrae votos, ¿verdad? Es decir, o no sé, no necesariamente por eso, pero ese tipo de personas está logrando que la gente vote por ellos en sistemas así llamados democráticos, ¿verdad? Y muchas de esas personas son de sectores religiosos, sectores populares religiosos. Entonces, eso me inquieta, ¿verdad? Ese fenómeno, no sé si lo estoy analizando bien, pero esa percepción. Ahí lo dejo y te damos la palabra. Bueno, yo lamento, pero en algún momento tenemos que terminar. Eh, de manera que haría algunos últimos comentarios, por ahí una pregunta más, pero No, ya vamos a cerrar. Ujú. yo vengo de otro Zoom anterior a las 9 de la mañana de Argentina, de manera que llevo 5 horas Uy, eh, en, eh, esa es una nueva esclavitud que nos imponen los medios, ¿no? no, con Eh, esto cerramos, no se preocupe. Sí. eh, pero eh, sí, em, para mí es importante eh, reconocer eh, que tenemos una lucha desigual, que tenemos una lucha desigual, porque incluso los elementos de la fe cristiana han sido capturados, ¿no es cierto?, por algunas cuestiones que nos alejan mucho. Entonces, uno encuentra cómo, lejos de cumplir con lo que dice Pablo, ya que mencionaron a Pablo, me voy a centrar en dos frases de Pablo para ir cerrando esta reflexión. Eh, Pablo dice en Romanos, al principio del capítulo 12, dice, presenten sus cuerpos como ofrendas vivas delante de Dios. Y sigue, no adaptándose a este mundo, sino transformándose mediante la renovación de su entendimiento para llegar a conocer cuál es la justa, recta, buena voluntad de Dios. O sea, en primer lugar señala el cuerpo, el tema de la corporalidad. Y yo creo que eso es muy importante, volver a plantear el tema de las relaciones personales cuerpo a cuerpo. Yo he visto, y digo, no, no me lo cuentan, lo he visto, a jóvenes que están sentados en la misma pieza y que se comunican entre ellos, no hablando, sino mandándose mensajes por el teléfono celular. Lo he visto. En la misma casa, dos hermanos, cada uno en su habitación y mandándose mensajes por teléfono celular, o jugando cada uno un mismo juego en su, ¿cómo es que se llama? En su Playmobil, qué sé yo, cómo se llama ese aparato, cada uno en su pieza jugando a través del teléfono. Lo- el tema de que somos cuerpos y las necesidades de nuestros cuerpos son fundamentales, pero es fundamental sobre todo
no adaptarse a los esquemas de este mundo, sino renovarse mediante la transformación de nuestro entendimiento. Lo que vemos es cómo se adapta incluso la teología, lo que decía Luis. Aparece toda una teología del éxito personal, ¿no es cierto? La llamada teología de la prosperidad. Yo nunca escuché a Jesús diciendo bienaventurados los ricos. Lo escuché diciendo bienaventurados los pobres, ¿no? Entonces, hay toda una adaptación incluso de nuestra teología a los esquemas de este mundo. Como decía bien Luis, donde hay que mirar es a la cruz. Donde hay que mirar es a la cruz. El que quiera ser mi seguidor, tome su cruz y sígame. Es la mirada desde la cruz, desde el excluido de la historia, desde el que sufre, la que nos va a hacer entender realmente en qué mundo estamos. ¿Eh? Y la otra complementaria de esta, también de Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, donde dice, el bien que no quiero hacer, que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero, eso termino haciendo. Y veo que en mis miembros hay otra ley que me hace hacer lo que no quiero. Estoy resumiendo, ¿no? Y digo, esto es justamente lo que están haciendo muchas veces estos mecanismos de control de lo que yo llamo captura de la subjetividad, perdón, el término medio estrafalario y difícil, ¿no? Que nos hace hacer lo que realmente yo quiero hacer esto, o es lo que de alguna manera me dicen que tengo que hacer para ser exitoso. Y ser exitoso, ¿qué es? Tener muchos deditos levantados en el Facebook. ¿Es esa la medida del éxito en la fe cristiana? ¿Es esa la medida en la cual valoramos nuestra moral y nuestra ética de acuerdo al éxito que tenemos? Por eso Pablo termina diciendo, ¿quién me librará de esta situación de muerte? Pero gracias a Dios está Jesús. Y a partir de ahí, en el capítulo 8 empieza a hablar de la vida en el espíritu, que no es la espiritualidad en el sentido que hoy se entiende en el mundo, de esa espiritualidad mística de la New Age y de las otras formas, sino que es la vida en el espíritu tiene que ver con cómo me relaciono con mi prójimo, porque los frutos del espíritu son benignidad, amor, eh, acompañamiento al otro, empatía con el que sufre. Esos son los frutos del espíritu. ¿Eh? Entonces, yo creo que la fe cristiana nos lleva a enfrentar la agenda agresiva que nos plantea el mundo desde una vida en el espíritu, o sea, desde asumir el amor de Dios y proyectarlo en nuestras relaciones y especialmente recuperar las relaciones cara a cara, las relaciones llenas de fraternidad, de solidaridad, de encuentro positivo con el prójimo, venciendo los prejuicios, venciendo la idea del aislamiento social, venciendo la idea del éxito que nos impone el mundo para conocer mediante la transformación de nuestro entendimiento, la transformación de nuestro corazón, cuál sea la justa, recta, buena voluntad de Dios. Muchísimas gracias, Néstor. Gracias por compartir este rato eh, tan valioso que nos invita a reflexionar y a leer el artículo para profundizar más en estas líneas que nos has presentado y cómo
lo que significa para cada uno, cada una, nuestros contextos, ¿verdad? Y los desafíos que nos presenta. Muchas gracias por acompañarnos a todos y todas. Que tengan un buen resto del día. Buenas tardes, Néstor. Muchas Muchas gracias, gracias. hermana. Hasta Gracias al luego. doctor Gracias, Ernesto. un abrazo, excelente día. Her- Hasta hermana, luego. una consulta, una Sí, preguntita. Santos. Al principio no tenía mis auriculares. ¿Qué artículo estamos llevando? Llevamos Yo este en momento. el chat está el acceso a la revista en la que está el artículo. Ah, muchas gracias. Ujú. De acuerdo. Gracias, Sí. hermana. Dios la bendiga. Bueno, hasta luego.